Clase número 30, modelos de regresión lineal. Este video básicamente trata de explicar un poco más a fondo cuál es la noción de este tipo de modelos, ¿no? Entonces, nosotros con un modelo de regresión lineal, nosotros vamos a estar buscando la mejor relación entre dos variables, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo estaremos buscando esa mejor relación? Entonces, al hecho de buscar esta mejor relación entre dos variables, a esto se le conoce como modelo de regresión simple. ¿Por qué modelo de regresión simple? Bueno, se le llama modelo de regresión simple debido a que únicamente se trabaja con dos variables, que es x y y respectivamente, ¿de acuerdo? Entonces, existen otro tipo de modelos y estos modelos son un tanto más complejos. Y esto sería la mejor relación entre dos o más variables. Y a este modelo se le conoce como modelos de regresión múltiple. Pero nuestro curso solo aborda este modelo de regresión, el simple, ¿no? Que es simple porque únicamente utiliza un modelo de regresión lineal, ¿de acuerdo? Es por eso que es muy útil para estos cursos introductorios de estadística. Entonces, cuando usamos el modelo de regresión múltiple o modelos de orden superior, estos sistemas se vuelven más complejos y por lo tanto, pues las ecuaciones para resolverlos, ¿no? Entonces, esto es nuestro objetivo, encontrar cómo se relaciona X y Y. Es decir, imagínense que ustedes están midiendo el costo, ya sea de producción o el costo energético de operar un torno mediante tantas revoluciones, de ponerlo a trabajar mediante tantas revoluciones, ¿no? Entonces, supongamos que aquí tenemos un X y aquí tenemos un Y. Vamos a suponer que estamos estudiando un torno y bueno, el torno, no sé, podría tener un consumo energético de 32, no sé, de 2300 watts. Es bastante, ¿no? Entonces, ¿cuánto serían las piezas o cuánto sería el coste energético? Vamos a suponer que son en monedas, sería, no sé, 250, ¿no? Y así sucesivamente. Si lo usas menos, vamos a suponer que sean 2000, 2100, pues es muy esperado que baje, ¿no? Entonces, 220, no sé. Entonces, se dan cuenta, uno lo que intenta hacer es determinar qué es lo que pasa aquí en este punto intermedio. Es decir, cómo calcular sin investigar aquellos datos a futuro. Es decir, cuánto costará, no sé, que el coste energético del torno sean 3500 watts. ¿De acuerdo? Entonces, esta pregunta no la sé porque si se dan cuenta, mi investigación nada más tiene 4 puntos. Entonces, la investigación que se quedaría ahí, ¿no? Pero con estadística, nosotros podemos determinar a futuro qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Mediante este modelo de regresión. Y lo importante y cómo determinar esto es mediante esta relación. Es decir, cómo se relaciona X y Y. Pues bueno, nosotros utilizamos una variable fundamental, una ecuación, disculpen, y es igual a x más b, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Debido a que me está relacionando de una forma lineal y y x al mismo tiempo. Por eso a estos modelos simples se le conoce como de regresión lineal, porque mediante unos puntos, un patrón de puntos, nosotros podemos hacer uso de herramientas algebraicas para determinar
cuál es el comportamiento de estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, para obtener nosotros un modelo de regresión lineal, necesitaremos datos. ¿Se dan cuenta? Aquí les escribí un ejemplo en la clase número 30 de la creación de un nuevo material, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es la presión 1 y la compresión 1. La presión 2 y la compresión 2. ¿Se dan cuenta? Aquí existe un mapeo constante de X y Y. ¿Y cuál es esa relación? Pues esa relación se encuentra en AX más B, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que nosotros estamos buscando es ajustar estos parámetros A y B para, que se determine con exactitud cuál es este patrón de dispersión. Entonces, aquí se introduce una nueva gráfico que es igualmente a los que hemos visto en el inicio de las tablas de frecuencias, y estos se les conocen como diagramas de dispersión. ¿Y qué son los diagramas de dispersión? Los diagramas de dispersión son aquellos que me ilustran los puntos de un sistema. Y estos puntos se denotan mediante un X y un Y, ¿no? Entonces, con un X y un Y, uno tiene un sistema coordenado donde puede ilustrar y graficar estos datos. Entonces, los modelos de regresión son muy importantes debido a que nos dan un nivel de predicción y una noción de qué es lo que puede pasar a futuro o qué es lo que pasó antes. Entonces, imaginemos distintas situaciones. Supongamos que estamos estudiando la población en México. ¿De acuerdo? Entonces, se dan cuenta, vamos a suponer que hay un X y que hay un Y. ¿De acuerdo? X es en años y Y es la población. En este caso, con población me refiero a habitantes, ¿no? Mejor voy a poner habitantes para evitar ambigüedad. Bueno, si nosotros comenzamos a decir que, vamos a suponer que empezamos a estudiar desde 1970, pues había 103 millones, 102, vamos a poner. Para 1975 había 112 millones. Esto es un ejemplo ilustrativo, no es que mis datos sean reales. Y vamos a suponer que llegamos al 2020, ¿no? Entonces, como es sabido, pues la población fue incrementando en nuestro país. Entonces son 115, 118, vamos a rellenarlos. Vamos a suponer que aquí hubo un error en la medición. Y se dan cuenta, estos son los años y los habitantes que existen en México, ¿no? Entonces, si insertamos un gráfico, en esta región se ven unos puntos y dice insertar gráfico de dispersión. Entonces, esto es lo que se le conoce como un gráfico de dispersión. Si se dan cuenta, este patrón de puntos se puede aproximar, es decir, ¿qué es esta relación? Esta relación que encontramos de la población, se dan cuenta, fue un incremento aproximadamente lineal. ¿Por qué digo una aproximación lineal? Bueno, pues lo que intenta el modelo básicamente es esto, es decir, determinar los parámetros A y B para encontrar cuál es esta línea que se ajusta, ¿de acuerdo? Esta línea es la que estamos buscando en el sistema, con el modelo de regresión. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos estudiando esto, nuestro estudio se queda aquí.
Entonces es por eso que el INEGI pronostica que para 2030 pues la población se va a incrementar. ¿Por qué? Porque esta línea tiene un dominio que lo conoceremos como infinito, ¿no? Es decir, que nosotros podríamos predecir hasta el 2030, imagínense, estaría aquí, entonces nos diría que en México habría 140 millones, ¿no? Entonces, por eso que se le conoce como que nos ayuda a predecir a futuro algunas circunstancias. Igualmente, ¿qué pasaría en 1960? Pues nos dice que había 100 millones, ¿no? Entonces, es por eso, porque el dominio de esta función es de menos infinito a infinito. Entonces, ¿qué radica esto? Bueno, esto nos está indicando que el modelo tiene que tener cierta precisión. ¿Y cómo relacionamos esta precisión? Bueno, esta precisión se mide mediante la siguiente instrucción, que es el coeficiente de correlación lineal o coeficiente de Pearson. Este coeficiente me mide qué tan relacionados están los datos. Es decir, imagínense si yo aquí hubiera tenido ciertos patrones que modifiquen el sistema, este diagrama de dispersión se alteraría drásticamente. Entonces, concluimos que este coeficiente de correlación es de aproximadamente 0.94. ¿Por qué 0.94? Bueno, este coeficiente es aproximadamente una línea recta, como observan. Pero, ¿qué es lo que pasaría si estos datos empiezan a variar? Entonces, nótese cómo ahora modifiqué los habitantes aleatoriamente, ¿no? Esto podría significar que el estudio no se tomó correctamente. Y se dan cuenta, ahora nuestra recta no se ajusta a los valores que estábamos buscando. Entonces, ahora resta modificarla. Pero, ¿cómo modificamos esta recta? Esta recta se modifica con los parámetros que les puse aquí en la presentación. Entonces, este coeficiente A es como la pendiente, es decir, qué tanto está incrementando o qué tanto está descendiendo nuestro cambio de, ya sea del tiempo, que son los años, y de los habitantes, ¿no? Y nuevamente B es nuestra ordenada al origen. Ustedes saben todo esto de cálculo o de álgebra, de sus cursos introductorios de álgebra. Y cada uno de ellos nos va a ayudar a decir qué tan pronunciado es, qué tan inclinado o dónde intersecta al eje, ¿no? Dónde se encuentra el origen. Eso sería B y el ritmo de cambio sería A, el coeficiente A, que es la pendiente y la ordenada al origen respectivamente, ¿no? Entonces, este modelo que yo estoy implementando, yo tengo que determinar quién es A y quién es B. Y eso lo determino con estas ecuaciones, donde cada uno de ellos es una sumatoria, ¿no? Y se multiplica por ellos. Entonces, nótese, dos puntos importantes. Para analizar mediante modelos de regresión lineal o para construir un modelo de regresión lineal, necesitamos tener datos. Es decir, dos variables que se relacionen entre sí. Si en este caso, como modifiqué los puntos, ahora en este caso ya no sería 0.94. El coeficiente de correlación tendría que ser aproximadamente 0. Porque si se dan cuenta, estos datos están muy dispersos, por eso se le conoce como diagrama de dispersión. Entonces, este diagrama de dispersión meramente nos está hablando de que los datos no están relacionados entre sí y se observa aquí. Entonces, claro, para usar modelos de regresión, determinar a X y B y determinar R. ¿De acuerdo? Entonces, este R, como les platico aquí en la diapositiva, este coeficiente de correlación tiene que ser
entre el intervalo de -1 a 1. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que este nos mide cierta precisión, la precisión con la que nosotros podemos argumentar y con la que nosotros podemos hacer deducciones, ¿no? Si se dan cuenta, si yo estoy hablando de, nuevamente volvemos al ejemplo, para 2030 habíamos pronosticado 140 millones. En eso sí se mantuvo correcto, a un futuro, porque se dan cuenta, aquí no hay mucha dispersión. Los puntos están relacionados entre sí. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando regreso a 1960? Se dan cuenta, aquí es cuando falla el modelo, porque en 1960 me dice que hay 40 millones, cuando es el caso contrario, que habíamos pronosticado 100. ¿Por qué? Porque el sistema estaba bien relacionado. Entonces, nótese que si incrementa o si baja a cero, si baja a cero el coeficiente de correlación, los datos no se puede generalizar ni usar estadística inferencial, es decir, encontrar deducciones. Por lo tanto, nótese, voy a hacerles un ejemplo aquí. Entonces, nosotros tenemos aquí unos puntos, ¿no? Entonces, estos puntos, ¿se dan cuenta? No nos están diciendo nada. ¿Por qué? Por el mero hecho de que no hemos encontrado una recta que se ajuste. Nosotros sabemos que una ecuación lineal es de la forma siguiente: y es igual a x más b, ¿de acuerdo? Donde, nótese lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que pasa si b es 0? Si la ordenada al origen es 0, este sistema únicamente va a depender de la pendiente. ¿Se dan cuenta? El coeficiente a es 1, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo se modifica. Si el coeficiente de correlación es 1, esta recta es una recta lineal con ordenada b0 y con pendiente 1, ¿de acuerdo? O coeficiente 1. ¿Pero qué es lo que pasa si lo cambia a 2? ¿Se dan cuenta? Yo tengo que encontrar la mejor recta de todas que se ajuste. Es decir, que se ajuste a estos datos. Entonces, nótese, vamos a agregar la ordenada b, que sea más 1. Nótese cómo empieza a cambiar, cómo empieza a subir nuestra recta. Entonces, y también la podemos desplazar hacia abajo, menos 6, menos 5. Entonces, nótese que estos coeficientes de A y B me ayudan a ajustar esta recta. Es como si yo tuviera infinitas rectas en mi sistema y yo estoy buscando cuál de ellas es la mejor. Y la mejor de ellas se calcula mediante los coeficientes de las ecuaciones de los coeficientes de correlación y de A y B, ¿de acuerdo? Entonces vamos a determinar de manera empírica cuáles son estos coeficientes. Pues ya observamos que otra cosa, disculpen, también podremos tener rectas negativas, ¿no? Es decir, pendiente negativa. Y esto igualmente modificará hacia dónde se orienta nuestra recta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a encontrar empíricamente cuál es esta recta, ¿no? Entonces, vamos a suponer que es una recta de 2x más 0.5. ¿Se dan cuenta? No se ajusta del todo, pero ¿qué tal si modificamos a 2.2? Tampoco. 1.2. Ya se empieza a parecer un poco. 0.9, vamos a ver cómo es nuestra recta. Y si se dan cuenta, yo estoy modificando los parámetros de A y B. Aquí está, este es A y este es B. Entonces, cada uno de estos parámetros nos va a indicar, creo que esa es la mejor. Cada uno de estos parámetros nos va a indicar cuál es
puntos se acercan más. Y ahora vámonos a un sentido geométrico y práctico. ¿Qué significan estos coeficientes o para cómo se determinaron estos coeficientes de A y B o de correlación? Nosotros en estadística hemos estudiado la varianza y asimismo la desviación estándar. Yo en otras ocasiones también, cuando hemos estado calculando los diferentes parámetros de las distribuciones, les he comentado del error. Entonces, aquí es donde cobra más sentido estas características. ¿Por qué? A veces este modelo se le conoce como ecuación o método de mínimos cuadrados. ¿Por qué? Porque este método de mínimos cuadrados nos ayuda a minimizar. Recuerden siempre que nosotros intentamos optimizar todos los procesos en la industria y estos se hacen meramente minimizando. Y en este caso, ¿qué es lo que se minimiza al momento de obtener A y B? Lo que se minimiza es esta distancia, es decir, estas distancias de punto a punto. Lo que obtenemos al calcular A y B es la mínima distancia que se encuentra de cada uno de los puntos a la recta, identificada en GeoGebra no los puedo pintar, pero en Excel si ustedes les ponen barras de error, sí podrían, ¿no? Entonces, cada una de estas distancias es la mínima. ¿Y qué significa esto? Bueno, que si la distancia es mínima, significa que el error de medición es muy pequeño. ¿Y eso qué relevancia tiene nuestro estudio? Bueno, significa que nuestros datos son muy precisos y por lo tanto, como les comentaba, nuestras inferencias a futuro o a pasado o obtener distintas mediciones siempre se van a mantener válidas. Si se dan cuenta, ya si yo me voy a una escala más grande, yo podría tener datos en esta parte. Y asimismo podría hacer inferencias a un futuro a más piezas. Supongamos que estamos fabricando 20 piezas, 40, 60. ¿Cuántos operadores necesito? 40, necesito 20, necesito 30 aproximadamente, etcétera, ¿no? Entonces, se dan cuenta, estos modelos predictivos nos ayudan para eso, para calcular mediante una sección o una parte específica cómo se va a comportar el sistema, ¿no? Entonces, lo único que tendríamos que hacer es sustituir algún valor y encontrar su dependencia, ¿no? Es decir, X y Y. Para cada uno de los valores en X existe un valor en Y. A eso se le conoce como mapeo continuo. Entonces, en la clase 31 les dejo un Excel con un ejemplo muy claro de cómo calcular estos sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, si hay alguna duda, me escriben y ya casi terminamos los temas, solamente faltaría uno. Y igualmente, sigan esforzándose.